Muy buenas tardes, distinguidísimos colegas, amigos. Un saludo muy especial para el señor rector de la Universidad La Gran Colombia, doctor Marco Tulio Calderón Peñalosa, miembro de nuestro Consejo Consultivo, al doctor Arturo Martínez y González, uno de los baluartes del ILTRAS, y obviamente a nuestro conferencista, a quien le dedicaré unos minutos. Agradecemos muchísimo la presencia de todos ustedes en este lunes del ILTRAS. Realmente esta sesión académica pretende traer los temas de actualidad tratados por los más excelsos profesionales que se dedican a las especialidades. Y en el día de hoy no es una excepción el haber invitado al doctor Belisario Velázquez Pinilla. Él es doctor en Derecho, magíster en Derecho, magíster en Prevención y Protección riesgos laborales, especialista en responsabilidad y daño resarcible, especialista en Derecho del Trabajo, especialista en salud ocupacional y especialista en Derecho probatorio e instituciones jurídico-procesales. Con más de 25 años de experiencia profesional, docente a nivel de posgrado en múltiples universidades y a nivel nacional e internacional se ha desempeñado como conferencista, miembro de la delegación del Estado de Colombia ante la Organización Internacional del Trabajo como consejero técnico en el Comité de Seguridad Social en la 110 reunión de la conferencia recientemente realizada en Ginebra. Además es el presidente, abogado consultor, auditor de una importantísima firma, Belisario Velázquez y Asociados SAS. Pero él es completamente humilde para presentarse y no dice algo que es muy importante y yo sí lo quiero manifestar. Ha participado directamente en la redacción de las más importantes leyes que tiene nuestro país sobre salud y seguridad en el trabajo. Entonces, es una verdadera autoridad en la materia y como le correspondió a Colombia la organización de este lunes del ILTRAS, pensamos que invitar a una persona de estas calidades académicas y personales ante todo, porque es un ser humano absolutamente maravilloso, era muy importante. Y sobre todo porque hemos tenido un hecho de gran trascendencia y el doctor Belisario participó directamente en esa comisión, en donde hoy tenemos dos nuevos derechos fundamentales alrededor de los derechos fundamentales de la OIT. Los convenios 187 y 155 fueron elevados a esa categoría de derechos fundamentales. Entonces, cuando me permití hacerle la invitación a este querido colega, y más que colega, entrañable amigo, le decía que era muy importante que diéramos a conocer esta primicia, porque esto va a tener repercusiones. De modo que el tema que vamos a tratar en la tarde de hoy no puede ser más candente, más actual y qué mejor en las voces de un gran especialista. Muchísimas gracias, doctor Belisario, por haber aceptado la invitación del ILTRAS y el auditorio virtual es todo suyo. Pues muchas gracias, mi querida doctora Martica Monsalve. Para mí es un placer
honor que me hace su merced. Muchas gracias por esa presentación que estaba rimbombante, pero eso no trae mucho. Eso, es más importante entrar en la materia. Muchas gracias al doctor Marco Tulio por acompañarnos y al doctor Arturo Martínez y al resto de personas que se han venido conectando a través de las redes. Nosotros desde Belisario SAS lo hemos colocado también en línea para que los afiliados a Belisario SAS, que son varios centenares, se vayan conectando también a nuestra charla del día de hoy. Muy agradecido con Eltras por la invitación y pues siempre prestos a apoyarlos porque esa es la vocación de nosotros los que nos dedicamos a la academia. La academia, en últimas, es una pasión, no es un negocio. Es una pasión para los que amamos la academia. Vamos a hablar del impacto del entorno seguro y saludable como principio de derecho fundamental del trabajo. Veamos aquí cómo es. Aquí es donde me toca llamar al técnico. Joven, Gaby, ¿cómo pasó la presentación aquí? Ah, ya la encontré. Ya, aprendí rápido. Pues nada, somos una compañía dedicada a seguridad y salud del trabajo y derecho laboral. Hemos decidido estar certificados en estándares mundiales ISO 45, que habla de seguridad y salud del trabajo, porque uno debe predicar y aplicar, de tal manera que estamos certificados para garantizar la seguridad y salud de nuestros trabajadores con estándares mundiales, con la ISO 45, norma que también colaboré en la redacción, fui el presidente del comité de redacción de la ISO 45001 aquí desde el ICONTET en Colombia. 14.001 para hablar de la protección del medio ambiente, cambiar luminarias, ahorrar agua, cositas de esas. La 9.000 para pensar en que los trabajos cada vez sean más parametrizados, más documentados, más evidenciados y pues que tengamos como una traza sobre la calidad de los mismos. Y una que casi nadie conoce, que es la NORSO 006, es una normita noruega, muy práctica esa normita noruega, porque habla de la seguridad y salud del trabajo de los señores que trabajan en la mineroenergía, sector minero energético. Y allí en Noruega se preocuparon y salió este estándar mundial, estándar que es reconocido pues, en muchas partes del mundo. Y aquí en Colombia, para ser proveedor de Ecopetrol, yo lo soy, debe uno estar certificado en NORSO 006 o en 45 o en otro estándar de los tantos que ellos ya colocaron por alguna sugerencia que hice hace como 20 años. Y entramos en materia. ¿Qué se discutió allí? Estábamos en la conferencia para hablar de la seguridad y salud del trabajo. Y entonces había la situación de que, oiga, 155, 187, pero el 166 también les puede servir, dijeron los señores del sindicato. Recuerden que la Organización Internacional del Trabajo es tripartito, están los empleadores, están los sindicatos y está el Estado. Y cada uno pues tiene intereses diferentes y la idea de estas reuniones es que los intereses confluyan pues para poder avanzar. Logramos avanzar cuando dijimos vamos a hablar de entorno de trabajo seguro y saludable en el marco de las relaciones del trabajo, respetando los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Ya tenemos varios derechos fundamentales. Está, por ejemplo, la libertad de asociación y libertad sindical, el reconocimiento efectivo de la negociación sindical, la eliminación de las formas de trabajo forzoso obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Y el quinto es entorno de trabajo seguro y saludable. De tal manera no es que cada poco tiempo aparezca un derecho fundamental. Estos se han venido decantando con el paso de los años, con el paso de los años. Y cuando digo el paso de los años es que cuando hablamos de libertad sindical es del año 48. Y entonces dijeron, ajá, tienes derecho a la libertad sindical, pero se le olvidó un detallito. Se le olvidó el derecho de sindicación y de negociación colectiva. Entonces, al año siguiente dijeron, uy, esperen, nos falta este derecho. Y pin, colgaron ese en el año 49. Y así fueron apareciendo unos y otros cuando hablamos de la discriminación de empleo y ocupación, por ejemplo, en el año 58 con el 111 y otros convenios que se han venido tratando que ya les he referido. De manera que
esto no es una tarea que haya sido muy fácil, fue una tarea bastante dispendiosa y se confluyó sobre la participación activa de todos los gobiernos, trabajadores y empleadores, pues para que fuera tripartito y realmente la cosa como se hiciera en equipo. Y allí se parametrizó, se le estandarizó, se le puso la tabulación al convenio fundamentales. Y pues obviamente se propusieron varios y salió el de la seguridad y salud en el trabajo, que es el 155 de la década del 80, y el 187, que ya es de la década del 2000, convenio sobre el marco de promoción para la seguridad y salud en el trabajo. De tal suerte que tendremos este como quinto derecho fundamental. La gente dice, no, eso fue sencillo, eso fue fácil. No, no fue nada fácil cuando uno habla de impulsar el respeto de la promoción y gestión del principio del derecho fundamental del trabajo. Hay resistencia. Se logró y entonces, a grosso modo, diremos que este convenio, el 155, que habla de la implementación de una política nacional en seguridad y salud en el trabajo, que se complementa con el 187 y era razonable que los engranaran, pues también nos habla de la política nacional de SST, el convenio 187 en el marco promocional de la seguridad y salud en el trabajo. Marca varias cosas el 187 que no trae el 155, que es hablar de la política nacional en SST para impulsar el derecho de los trabajadores con ambientes de trabajo seguros y saludables sin perder la línea. Siempre que hablamos de esto es trabajadores que lleguen sanos a su casa. Uno no va al trabajo a morirse, uno va al trabajo a buscar subsistir. Y buscar subsistir no implica ni amputaciones, ni cortadas, ni invalidez, ni mucho menos la muerte. Entonces uno va al trabajo a ganarse la vida, no a perder la vida. Por eso es muy importante hablar de la política buscando el ambiente de trabajo seguro y saludable. También nos habla del Sistema Nacional de SST, buscando el marco jurídico que tenga cada uno de nuestros países, que tenga que ver con la autoridades y responsables en SST, que para los efectos aquí en Colombia el Ministerio tiene Departamento de Vigilancia, Dirección de Vigilancia y Control, tenemos los inspectores que nos visitan con regularidad, o sea, hay cositas aquí que nos pasan aquí en Colombia. Y el programa nacional nos habla de afianzar la cultura de prevención en SST, y la razón para pedir afianzar la cultura en SST es que el convenio 155 también nos habló de la cultura. De manera que lo que está haciendo es fortaleciendo lo que el 155 nos había dicho, de manera que se da una integración de estos dos convenios, de tal suerte que pensar en la aprobación de los dos fue muy acertado tanto de parte de los empleadores, de parte de las asociaciones sindicales y de parte de los diferentes gobiernos que votaron allí, y nosotros estábamos obviamente en las mesas de discusión de la redacción de las normas para saber si era una u otra palabra. Entonces uno decía una palabra y Brasil decía, oiga, esa como que no, mejor pongamos otra porque es que aquí en Brasil quiere decir una cosa y esa otra, entonces impactaba a Argentina porque en Argentina quería decir otra cosa. Y pues no fue fácil del todo, pero bueno, lo logramos, unificamos el criterio. Uno pensaría que este convenio está súper, mega, ultra avalado, ratificado por muchos estados. Sorpresa, no son muchos. El 187 solo tiene 4 aprobaciones. Y el 155, que es más viejito, tiene 9 aprobaciones nomás, 9 ratificaciones. Entonces uno dice, pues la gente dice que sí, que la seguridad y salud del trabajo es muy importante y que toda esa carreta que sabemos. Pero cuando uno ve el compromiso, pues no están ratificados. Y eso incluye a Colombia. Colombia no lo tiene ratificado. Yo ahí hago un paréntesis y digo, oiga, Colombia no tiene ratificado, pero Colombia tiene política, Colombia tiene estándares, Colombia tiene investigación, Colombia tiene control, o sea, tenemos cositas. Pero creo que el paso siguiente, y lo veo próximo, será la ratificación aquí en Colombia. Y uno se preguntaría, ¿la seguridad y salud del trabajo podría ser considerada como un derecho fundamental antes de ser declarado por la OIT? Y pues la verdad es que nosotros pensábamos que sí. Pero si hace parte de los derechos humanos, derechos del hombre. Se supone que no debe haber discriminación, debe respetarse la dignidad humana,
Nada de distinción por raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, religión o cualquier otra condición, que igual nuestra Constitución lo tiene y que también los estándares internacionales lo tienen. Y entonces los derechos fundamentales son el resultado del reconocimiento de la relevancia y positivación de estos derechos en los diferentes estados. Cada gobierno los va incorporando en las constituciones, por derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a no tener esclavitud, derecho a no tortura, libertad de opinión, educación, trabajo, seguridad social. Tenemos varios. Por ejemplo, en Argentina es automático, constitucionalización directa. ¿Qué pasa? Lo aprueban allá y queda automáticamente. En Brasil, determinación de derechos con los textos constitucionales. Colombia y Venezuela se requiere también el texto constitucional. México, interpretación del derecho humano será conforme a la Constitución y los tratados favoreciendo la protección más amplia. Y en términos generales, los estados se vuelven proteccionistas y dicen, yo voy allá, a OIT, yo apruebo esto, pero mi estado se roga la facultad de avalarlo a través del marco normativo del legislativo de cada uno de los estados. En nuestro caso, saldría como una ley y requeriría pues la aprobación del gobierno para que se comportara como tal. Y de ahí sale, pues obviamente todo esto nos lleva a la protección de los trabajadores, brindando condiciones necesarias para garantizar los derechos y el desarrollo digno de las personas, en este caso, de nuestros trabajadores. Por esa razón, nosotros pensábamos, y lo digo como Belisario SAS, como Belisario Marca, nos dedicamos a eso, somos algo más de 500 empleados hoy, y dijimos, oiga, pues que no necesitábamos, pero bueno, es que estamos pensando en los 187 estados que conforman la OIT y considero que sí sería relevante. Ahora, si nos lo avalan, si nos lo ratifican, pues es muy bueno, porque viene la implicación de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la Carta de las Naciones Unidas lo dijo, porque está la Convención Americana de Derechos Humanos, y entonces está la obligación de incorporar los derechos humanos en los ordenamientos internos de cada país y obviamente respetarlos, protegerlos y realizar. Esos tres verbos que nos están colocando aquí es de los estándares universales, de manera que no es una cosa extraña ni nada parecida. ¿Cómo se materializarían esos derechos humanos? Pues tenemos obligaciones internacionales, algunas serán de carácter consuetudinario, la costumbre será la que nos lo va forjando, nos lo va jaleando y viene el reconocimiento por parte de los estados. Y ese reconocimiento va a hacer que ese consuetudinario migre a un derecho positivo a través de los ordenamientos jurídicos y tendrán las normas de rango que se limiten en cada uno de nuestros diferentes países. De manera que sí tendremos mucho que hacerle a estas normas. ¿Qué mecanismos tendremos? Pues en Colombia, por ejemplo, tenemos el derecho de petición, acción de tutela, habeas corpus, acción popular, acción de grupo. En Chile, recurso de amparo, recurso de inaplicabilidad. Argentina, acción de amparo. Y en México, el juicio de amparo. Que en últimas es como muy similar a nuestra acción de tutela en Colombia. Estos recursos tienen como la misma línea, que es para proteger estos derechos fundamentales. Y cuando le llega a cualquiera de estos países el juicio de amparo, la acción de amparo, o el recurso de inconstitucionalidad, o el recurso de protección, o el recurso de inaplicabilidad, pues allí pues tienen que moverse los jueces de la República a alta velocidad, pues para que el derecho no quede conculcado. Tendremos sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, tenemos el sistema interamericano a través de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Allí nos vamos para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que será el que puede generar algunas recomendaciones, decirnos qué hacer, cómo no hacer, y si no, pues nos iremos para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que esto ya es otra historia, y ya ustedes han visto varias sentencias en contra del Estado colombiano con lo que tiene que ver con esto, por ejemplo, el caso de la periodista o el caso del señor actual presidente de la República, el señor Petro. En seguridad y salud del trabajo, pues viene la necesidad de proteger a los trabajadores y prestadores de servicio. O sea, tenemos que cuidar a la gente. Lo más importante de las empresas es la gente. El insumo principal de una empresa es la gente. Lo que más debe uno querer es la gente. Y a lo que menos le prestan atención es a la gente. Entonces uno dice, oye, pero aquí estamos jugando. Si la prioridad es gestionar
el riesgo potencial y tomar las medidas para que el riesgo no se concrete, porque el riesgo se materializa por la falta de controles, pues necesitamos trabajar en prevención para identificar peligros, evaluar y valorar los riesgos. Y eso nos daría una mediana luz para algo que se ha dicho aquí en Colombia, que es que el trabajador debe salir del trabajo en la condición que llegó. El trabajador llega vivo, se espera que salga vivo. ¿Qué está pasando? El trabajador llega vivo, sale muerto. El trabajador llega vivo, sale inválido. El trabajador llega vivo, amputado. El trabajador llega vivo, sale enfermo. Enfermedades de todas, túnel de carpo, manguito rotador, epicondilitis, hernias lumbares, discales, intervertebrales, radiculopatías, y bueno, esa hay una lista inmensa, inmensa en esta situación. Entonces, pues, la idea es que le peguemos a la promoción de la salud y seguridad en los ambientes de trabajo, con la finalidad de mejorar las condiciones del ambiente de trabajo, para que ese trabajo sea seguro, para que ese trabajo sea saludable, para buscar un bienestar físico, mental y social del trabajador en todas sus ocupaciones, artes y oficios. Y ahí es donde las empresas, y me refiero a todas las empresas de todos los países, pues quedan un poquito colgadas porque pueden pensar en el bienestar físico y no en el mental y social. Y hoy tenemos una disparada altísima de desviaciones conductuales, pero altísima, producto y combinadas con el COVID-19. Entonces uno dice, pues, ¿qué está pasando? Pues está pasando que no le estamos prestando atención a la parte emocional. Y la parte emocional tiene mucho que ver. Y en lo físico a veces no le prestamos atención y entonces el trabajador resulta con cargas físicas acumulativas y esas cargas físicas acumulativas nos están enfermando a los trabajadores. Y les decía que para implementar la seguridad y salud del trabajo en las organizaciones, pues hay que trabajar en el insumo básico. Identifique el peligro. Identificado el peligro, evalúa y valora el riesgo. Y esto hace que podamos reconocer el peligro y entender los riesgos que se pueden presentar. Si yo tengo identificado el peligro, evalúo y valoro el riesgo, me voy fácil, voy al control. Yo ya lo tengo identificado, identifico el peligro, evalúo y valoro el riesgo. ¿Qué hay que hacer? Trabajar en los mecanismos de control. Trabajando en los mecanismos de control, estamos mejorando la condición de vida de los trabajadores. Estamos alineados hacia estos derechos fundamentales de seguridad y salud del trabajo. Entonces, es sencillo, identifique, evalúe, valore y establezca mecanismos de control, que para mi gusto son los 4 ejes de la seguridad y salud del trabajo. La gente dice, ¿qué hago yo en prevención? No se estrese, identifique el peligro. Hágale suave, lo identifica. Ah, bueno, ahora evalúelo, ahora valórelo. Y ajá, ya sabe qué tan complicada está la vuelta. Métale establecimientos de control. Ya vamos a ver los elementos de control. Y entonces, identificamos el peligro. Fuente o acto con potencial de causar un daño a la salud de los trabajadores o en los equipos de las instalaciones. Yo siempre pongo en clase, allí en la maestría, en la especialidad, que es, háganse la idea que tienen un tigre suelto. Ese es el peligro. Ese es el peligro, el tigre suelto. Aquí ponemos el peligro, enfermedad COVID-19 ocasionada por el SARS-CoV-2, que es lo que determina la patología. Se transmite entre personas, es un riesgo biológico, el estatus es biológico, pues hay riesgo biológico, físico, seráunicos, químicos, hay de todos, pero este puntualmente es riesgo biológico. Y los trabajadores que tienen contacto comercial con el público, sus compañeros de trabajo que tienen una exposición constante al COVID-19, como por ejemplo los trabajadores que en verdad son la primera línea, que son los señores médicos y enfermeras y terapeutas respiratorios y todos estos que nos ayudaron a superar esta crisis del COVID. Entonces, después de identificar el peligro, nos dice evalúe el riesgo. Proceso para determinar el riesgo asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y el nivel de severidad de la consecuencia de esta concreción. Y yo vuelvo otra vez a mi tigre. Entonces ya no lo tiene suelto. Usted ya tiene el tigre enjaulado y aparte de eso, encadenado. Entonces usted dice, la probabilidad de que ese tigre salga de la jaula y aparte de eso está encadenado, pues es baja. Y eso implicaría que si es baja el riesgo de que el nivel de que venga hacia mí, pues el nivel de severidad pues también sería
bajo porque no puede salir. Si se sale de la cadena, pues no se va a salir de la reja. O sea, tenemos dos mecanismos de control, porque aquí son mecanismos de control. Y eso es fácil, es probabilidad por consecuencia que eso nos da el nivel de riesgo. Entonces, ejemplo, la exposición masiva al COVID-19. Todos hemos estado expuestos al COVID-19, todos estuvimos guardados en marzo, mitad de marzo del 2020 para acá. Ahí nos volvimos unos expertos en la tecnología. En mi caso yo no, yo me volví dependiente de los ingenieros. Ya con la edad uno no aprende muchas cosas, entonces yo prefiero, ay, ayúdenme, yo pataleo y aquí nos echan una mano. Hemos hecho algunas cositas y aprendemos ahí a desbararnos de lo básico. Y la consecuencia, altamente perjudicial, porque si nos da COVID podemos llegar a la muerte. Puede ser un daño moderado o extremo. Moderado, le dio una enfermedad pulmonar crónica, neumonía o incluso la muerte. Que eso ya lo hemos vivido varios de nosotros. A mí me dio COVID-19, a la doctora Martica Monsalvi también ya le dio COVID-19, eso es lo que a ella le dio en Italia, a mí me dio aquí en Bogotá. Eso, así son la gente que pasea harto, uno le toca en otros lados. A la doctora Marta le toca trabajar en todas las partes del mundo, entonces le tocó por ahí en Italia sobrevivir su COVID-19. ¿Y qué es? Pues nos tocaba tener los mecanismos de control para no contagiar al resto de la población. ¿Y qué podría haber pasado? Pues uno puede llegar al extremo de la muerte. Entonces, eso es evaluación del riesgo. Y la valoración consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado. Entonces, oiga, vamos a evaluar esa tolerancia. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los gobiernos nacionales de nuestros países? Pues dijeron, oiga, valoremos el riesgo. ¿La toleramos o no lo toleramos? ¿Puedo aceptar o no el riesgo? Y entonces ya dijeron, bueno, aquí, por ejemplo, en Colombia, no hay problema, no usemos tapabocas. En España también pasó, no se use tapabocas, también en Estados Unidos. Y en la mayoría de países ya no se están usando tapabocas y en algunos sitios se dejó el tapabocas para el transporte público y para las aeronaves y trenes y demás. ¿Listos? Ejemplo, antes del lanzamiento de medidas, el nivel de eficiencia de calificación era de 1 a 10, el riesgo muy alto, el riesgo no es aceptable o requiere una intervención inmediata. ¿De qué depende esto? Pues tenemos que valorarlo. Entonces nosotros determinamos, oiga, la magnitud de la relación esperable entre el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con el posible incidente con la eficacia de las medidas preventivas existentes en el lugar de trabajo. Entonces las medidas han sido eficaces, la vacunación fue buena, tiene una alta incidencia, en algunos países solo aplicaron una vacuna, en otros otra, y en Colombia pues hemos aplicado como 4 o 5 variedades de vacunas, pues todos con la misma finalidad de eficiencia de la medida preventiva. Y aquí nos dicen, recuerden que es identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo, evaluación y valoración de riesgo, y mecanismos de control. Y los mecanismos de control, pues la idea ¿cuál es? Primero intente eliminar el peligro. Intente eliminar el peligro. Si no lo puede, pues redúzcalo. Trabaje en la reducción. Entonces, fuente, en el medio o en el individuo. Son las 3 modalidades. O intervenimos la fuente, o intervenimos el medio, o intervenimos el individuo. Son las 3 posibilidades. Entonces, fuente frente al COVID no es viable. ¿Cómo vamos a atacar el COVID? Aún no lo hemos hecho. En el medio, ventilación en ambiente de trabajo, de áreas ventiladas, respete el distanciamiento físico, pues ya no hay tanto contacto a menos de 1 metro, ahorita está a 1 metro, antes estábamos a 3, después a 2 y ya estamos en 1. Trabajemos limpieza de infección, trabajemos algunos protocolos de bioseguridad, pues ya se le bajó un poquito la intensidad, pero ya protocolos de seguridad. Antes, en marzo y abril del 2020, uno parecía un astronauta. Me ponía gafas, tapaoídos, gorra, chaqueta, contra chaqueta, y después uno llegaba y se quitaba la ropa casi que antes de entrar a la casa. Pues uno entraba a cerrar la puerta y fin, se quitaba la ropa. Porque había mucho estrés con el tema de los protocolos de bioseguridad. Entonces ya conocemos el individuo que nos ataca, que es el COVID-19, y ya sabemos que sobre el individuo, la fuente, medio, individuo de las personas, podemos trabajar en la vacunación. Podemos trabajar en el uso de EPP, tapabocas, que unos usan tapabocas con más filtración que otros usan tapabocas quirúrgicos, etcétera, etcétera. Y podemos trabajar en algo básico, elemental, que el lavado de manos, que además nos lo han recomendado desde que estudiábamos en primaria, y que la gente no lo hacía y que ahorita sí lo está haciendo más juiciosamente, el lavado de manos. Entonces, los mecanismos de control o de intervención son
Se interviene en la fuente generadora, y perdón, vuelvo otra vez al tigre, y uno diría, no, pues mate el tigre. Pues no hay que matarlo porque estamos en un animal de extinción. Pero si fuera, había ejemplo, pues mate el tigre, fuente. En el medio, mecanismos de control que le voy a poner. Y en el individuo, pues yo no le voy a poner un caparazón al personaje que está de turismo por allá viendo el tigrecito, sino que hacemos control en el medio. ¿Listos? En el individuo, pues no sería necesario porque el control en el medio sería suficiente. Eso es más o menos el control en la fuente, en el medio y en el individuo, que es en el personaje. Ahora, puede ser, por ejemplo, y solo había ejemplos rápidamente para no tomar tanto tiempo. Fuente, ruido. Y entonces la máquina generadora del ruido es la fuente. La máquina hace mucho ruido porque tripea mucho, vibra mucho y ese ruido se propaga a través de la vibración y a través del viento se propaga y el viento transporta el ruido y afecta los oídos de las personas. ¿Qué podemos hacer? Control del medio. ¿Cómo hacemos control en el medio para el ruido? Colocamos una barrera física y el ruido llega, pega y se devuelve. Algunos lo hacen con curva para que se vuelva para allá, para arriba. Eso es control en el medio. O control en el individuo, le colocamos protectores auditivos a nuestros trabajadores. Eso sería ya con una fuente diferente al COVID-19. La importancia de seguridad y salud del trabajo. He querido revisar 3 casitos a toda velocidad porque el tiempo no nos colabora mucho. Y vamos a hablar de 3 casitos muy importantes. En Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la sentencia que están viendo ustedes ahí, se le ocurre allí que pasa el fallecimiento de un transportador. Estaba transportando la mercancía en Argentina y entonces el transportador era de una empresa de transportes o de logística. Y esa empresa de logística transportaba productos de una empresa N. Empresa N que producía productos XX y la empresa N contrató a la empresa de logística. Y allí el señor, por las vías, por la vía sinuosa, curva contra curva y más curva, pues fallece el trabajador y pues las víctimas solicitan la reparación del daño y perjuicios a la empresa B, que sería la empresa de logística, y a la empresa N, que sería la dueña del producto que están transportando. Y obviamente a la ART, que es la administradora de riesgos del trabajo, que es para todos los efectos lo que se encargaría de los temas del trabajo. ¿Y por qué? Porque el trabajador no se encontraba capacitado para manejar el tipo de camión en rutas sinuosas de Brasil, nunca fue capacitado, y el camión se encontraba en condiciones mecánicas deplorables, le faltaba como un poquito de mantenimiento al carrito. Entonces ahí había como un problema complejo sobre eso. Y eso hace pues que se demande la empresa y que se pida que se declare que la relación laboral, y allá se llama denuncia en Argentina, y la denuncia de la ARL pues nunca pasó, o sea, nunca lo afilió a la ART. Y pues esa es una carga que está en cabeza del empleador. Si el empleador no lo hace, pues el empleador tiene una desviación en sus obligaciones. Y por lo tanto, pues los deberes de prestaciones económicas podrían recaer en cabeza del empleador, en cabeza del empleador, que en este caso sería la empresa de logística. Pero también por solidaridad llamaron a la empresa N para que la empresa N respondiera. ¿Qué obligaciones tenía la ARL? Sí, a la ARL en Colombia. ¿Qué obligaciones tendría la ART con relación al trabajador? Pues tiene muchas obligaciones, entre esas la capacitación de los trabajadores en técnicas de prevención de riesgos, informar al empleador y a los trabajadores sobre el sistema de prevención, instruir a los trabajadores sobre los sistemas de evaluación a aplicar para verificar el cumplimiento del plan de mejoramiento, y se dice que la relación laboral no existía, era clandestina. La empleadora, la empresa B, que es la de la logista, omitió informar a la ALT del ingreso. Eso quiere decir, omitió hacer la denuncia, y a lo colombiano omitió la afiliación. El empleador viola la legislación y viola obviamente las normas del trabajo vigente. Conclusión, se llega a una condena por responsabilidad por daños, donde solidariamente es responsable el dueño de la mercancía, que es la empresa N,
y se condena a 1.200.000 pesos argentinos, que equivale a algo así como a $13.000, y absuelve a la ART. Y hay una preguntaría, bueno, ¿y por qué absuelve a la ART si es la responsable de prevención? Pues la absolvió porque nunca lo han afiliado. Y esto es un contrato de seguros. El contrato de seguro opera si a uno lo afilian o lo denuncian, para pensar a los chilenos, a los argentinos, perdón. Y ahora nos pasamos a Chile. Caso chileno. Este trabajador lo contratan para hacer una tarea en un sitio que es la empresa K. Sufre un accidente en el que pierde el ojo izquierdo, está en la tarea y no tenía los EPPs y ¡pim!, se le va el ojo. ¿Qué pasa? Pasa que el Estatuto del Trabajo dice que sin perjuicio de la obligación principal de la empresa principal, que es su verdadero empleador, del que trabajador, responde el contratista y los subcontratistas respecto a sus propios trabajadores en virtud de lo dispuesto en el artículo 184. Eso quiere decir que se asemeja, y lo traemos aquí a la legislación colombiana, al artículo 134 colombiano, que habla de la solidaridad, que dice que es solidariamente responsable el contratante con sus contratistas cuando el contratista adelante tareas propias, ordinarias o conexas del contratante. Y el 184 chileno nos dice que el empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de sus trabajadores. Es que eso le dijo. Y además le dice lo que estamos diciendo en los convenios: infórmele los riesgos, mantenga las condiciones adecuadas de higiene y dele seguridad en sus faenas, o sea, en su trabajo. También dele los implementos, prevenga accidentes y enfermedades. ¿Qué es eso? 155, 187. También en Chile, en la legislación chilena. De tal manera que pues, se incumplieron algunas obligaciones, como que no le dio los implementos de seguridad necesarios para la realización de la labor convenida, tampoco le dio capacitación en el ejercicio de la labor convenida, no lo capacitó en la tarea. Eso para mí es catastrófico. ¿Cómo no van a capacitar a un trabajador en el ejercicio de la labor? Lo mismo nos pasó con el anterior caso de Argentina. ¿Existencia de un procedimiento de trabajo seguro? Pues, la tarea es de alto riesgo. Puede perderlo, lo perdió. Mire, esa sería la identificación de peligro, evaluación y valoración. Y no lo controlaron. Eliminación de todos los riesgos inherentes a la labor y supervigilancia de las funciones encomendadas. O sea que le dijeron, oye, ni tú controlaste como dueño del trabajador, para pensar en la empresa principal, ni tú contratista hiciste nada por proteger al trabajador. Por lo tanto, usted omitió el deber de cuidar de la vida y de la seguridad. Violó, si fuéramos contra la norma internacional, el 155 del 187. Pues la idea es proteger a los trabajadores en todas sus labores, en todas sus faenas, independientemente que sean o no el giro ordinario del negocio. Y aquí tiene una variante con relación al caso colombiano. En Colombia se requiere que sea el mismo giro del negocio. En Chile dice, es que así no sea el giro ordinario del negocio y ustedes hagan tareas disímiles estas de aquellas, no importa, usted es responsable porque usted es el dueño de la operación. Y usted tiene que controlar las medidas de seguridad porque usted es el dueño del billete. Y por esa razón condena a pagar solidariamente a ambas 35 billones de pesos chilenos, que son $40.000 para todos los efectos. Y si usted revisa, la anterior fue de 15, muerto, y esta de la pérdida del ojo fue de 40.000. Entonces uno dice, ¿qué pasó ahí? Caso colombiano, para ir cerrando, porque ya estamos sobre la hora. En el caso colombiano, tendremos que un trabajador está en una planta de embotellamiento, en llenado de las botellas, y fallece en un accidente de trabajo. Él estaba en la tarea de ayudar a la línea de producción, es una línea de producción, y en la línea de producción él percibe que un paquete es de esa línea, y entonces se abre la puerta, ingresa, y la máquina no se para, la línea de producción no se para. Entonces él dice, pues yo entro a arreglarlo. Y mientras que la máquina estaba en movimiento, estaba la operación rodando, la pinza transportadora que realizaba el retorno le presiona la cabeza y le causa la muerte. Pues, sistema prácticamente robotizado, el robot no sabe si está o no está ahí la gente, y la máquina va haciendo su tarea.
¿Cuál fue el cuid del asunto? El microseguridad de la puerta de acceso. El fabricante que diseñó esa línea de operación dijo, esta es la puerta de acceso, pero vamos a colocarle un botón de parada en la entrada y el trabajador debe activar el botón de parada y la operación va frenando despacio. En caso de que el botón de parada no sirva, existe una parada de emergencia automática que estará en la apertura. Si yo abro la puerta, se para de insofacto, de toda la operación. Se para la línea de producción. Y pues si se para la línea de la producción, pues esa pinza o ese brazo metálico no hubiese golpeado al trabajador. Entonces, ¿qué dijo la Corte Suprema? Dijo, después de revisar todo el material probatorio, se enfoca en que se deshabilitó el mecanismo de apertura de la puerta. Eso fue. Y entonces, ¿qué dijo la demandada? ¿Culpa de la víctima? ¿Y usted por qué no activó el botón antecitos? Y la Corte le dice, claro, ¿y usted por qué no dejó el microchip para que la puerta, al usted abrir, inmediatamente se parara de toda la operación? Por esa razón, los condenó. ¿Qué le dijo? Le faltó diligencia y cuidado en su actuar, señor empleador. Usted no tomó las medidas de protección necesarias para evitar que el accidente ocurriera. Por lo tanto, lo condenó a pagar 2.854 millones de pesos. Eso al cambio en dólares son prácticamente 700.000 pesos y va a subir como a 900 y algo con las costas. Este proceso recién sale fallado en el 2021 y recién lo acaban de pagar y se está pegando una reliquidación que lo va a subir, a hacer subir como a casi 4.000 millones de pesos. O sea, esto va a llegar cerca a los 900.000 dólares por esta negligencia de algún ingeniero creativo que dijo, ay, no, es que si eso se para de súbito, eso la línea de producción se daña, eso no, quitemos ese microchip. La seguridad no es negociable. Primero la vida, primero la integridad de la gente. La seguridad no se negocia, no se cambalachea, no se cambia, no se permuta. Y pues eso nos lleva a la importancia de la seguridad de salud en el trabajo. ¿Qué pasaría? Pues se evitan consecuencias como una grave afectación de la salud de un trabajador. Mire, casos, muertes y enucleación del ojo, para no decir otra cosa, decirlo técnicamente, y puede generar graves secuelas. El señor perdió el ojo, los dos perdieron la vida. Afectación del bienestar del trabajador y su familia. Ahora imagínense, sin un brazo, sin una mano, sin un ojo, etcétera, etcétera. Pues claro que hay una afectación del trabajador y su familia, hay una afectación en la emoción, una afectación física, hay muchas afectaciones. Hay afectaciones económicas y reputacionales que nos pueden llevar a menor productividad, temas de competitividad por temas de interrupción de la producción. También a veces me preguntan los clientes y yo les digo, es que cuando haya un acto inseguro en los temas de la seguridad y salud del trabajo, pare la operación. No, pero es que nos vale mucho parar la operación. ¿Le vale más el muerto? No tanto por el muerto, sino porque hay un impacto en la emoción de los compañeros. Hay un impacto en la familia del trabajador. Obviamente se quedaron sin papá. El papá se quedó sin cómo guiar sus hijos. Puede ser el entorno de todo el núcleo familiar. Puede que haya apoyado también a la mamá, a los hermanos, ese eje de producción. Entonces el tema no es solo el evento, ay no, es que si se muere, no hombre, es que si se muere vamos a tener problemas graves, vamos a tener afectación de imagen organizacional, vamos a tener temas reputacionales. Se pierde alguien que tiene calidades específicas para la tarea, tiene formación, tiene entrenamiento, todo por no parar la operación. No podemos ser así. Y eso va a llevar a un alto costo asociado a las indemnizaciones por la ocurrencia de los accidentes de trabajo, que ya hay unos que están rayando en el $1.000.000 y hemos tenido unos que han superado el $1.000.000, hemos estado en $2 millones y medio, casi cerquita de los 3, no hemos llegado a $3 millones, pero las demandas sí han venido creciendo en la tabulación económica. Pero realmente, más allá de la tabulación económica, es el impacto en la afectación reputacional. Entonces, ¿cómo podemos hacer que los empresarios trabajen en seguridad y salud en el trabajo? Pues pensemos en la imagen organizacional. ¿Qué tan bonito suena que la empresa mata a trabajadores? Pues no suena bonito. Suena más bonito que digan, la empresa se preocupa por los trabajadores. La empresa generó un programa de protección a la vida. La empresa generó un programa para que los trabajadores no se lesionen. Eso suena bonito.
No suena bonito. Ay, se ya ha matado dos. Ay, papá el tercero. Eso es triste. Y nos genera problemas grandes, muy grandes en el mundo. Hay muchos muertos cada minuto en el mundo por accidentes de trabajo. Fundamentalidad de seguridad y salud del trabajo. Entonces, pues vienen las garantías y los principios que traen los tratados internacionales, vienen los que son incorporados en las constituciones y obviamente los que tienen características de fundamentalidad. De tal manera que estos realmente hacen un gran aporte cuando estamos hablando de los derechos de los trabajadores. ¿Cómo interpretar el contenido de un derecho fundamental? La interpretación que se realice debe ser porque se proteja al individuo en lo más alto. En lo más alto, o sea, aquí el sujeto es lo más importante, la vida es lo más importante, la integridad física y la integridad emocional. Ay, no, pero es que no le ha pasado nada, no ha cortado la mano, no ha quitado un dedo. Sí, claro, ¿y cómo los tienes emocionalmente? ¿Qué nivel de estrés lo tienes? ¿Lo tienes ansioso? ¿Lo tienes depresivo? ¿Lo tienes maníaco? Ya lo estás enfermando. Entonces tenemos que preocuparnos por la integridad física y integridad emocional. De tal manera que, pues, la idea es que estos derechos fundamentales se interpreten y se consideren como tal. Y la gente preguntaría ¿por qué? Porque tiene un contenido de relación íntima e inescindible con el derecho fundamental a la vida, con el derecho fundamental a la seguridad social, con otros derechos fundamentales. Tiene una cohesión directa, es inescindible. Si estos elementos no son protegidos, pues ocasionan una vulneración o amenaza del derecho fundamental. Entonces uno dice, derecho fundamental a la seguridad social en el trabajo, pero no protege el derecho a la vida. Ah, no, pues harta gracia hizo. No, pero lo violó también, porque es inescindible. Vida, seguridad social. Vida, seguridad y salud en el trabajo. Son inescindibles, hacen partes uno del otro. ¿Qué fundamentalidad tenía la seguridad y salud en el trabajo? Pues está la Declaración de los Derechos Humanos en Naciones Unidas. Naturalmente el derecho a la vida, artículo 3, y a la seguridad de la persona. El 23, toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo. Eso es lo que necesitamos, que se cuide la gente. Y SST, Seguridad y Salud en el Trabajo, permite la vigencia de estos derechos. Por eso la relevancia de lo que se hizo en la OIT ahorita en el mes de junio. Si la ST no está amparada, pues se genera una amenaza al derecho a la vida, a la seguridad del trabajador, a la seguridad social, a la integridad, a muchas cosas. De manera que la SST viene inescindiblemente amarrada a la vida, a la dignidad humana y al derecho al trabajo. De ahí la gran importancia. ¿Por qué decimos que cosa de buena relevancia, de alta relevancia la declaratoria de la OIT? Sencillo, porque seguridad y salud del trabajo es un tema que le compete a todos. No es que, ay, no, es que en Colombia no lo hacemos, o en Chile no lo hacemos, en México no lo hacemos. No, nos toca hacerlo en todo el mundo. Los riesgos se pueden presentar en cualquier ocupación, trabajo, oficio, generando afectación a la salud, físicas, mentales, emocionales, sociales. O sea, eso trae un poco de cosas. Y es fácil, si aplicamos medidas y tomamos acción, las sacamos del estadio. Y vuelvo otra vez al eje, que yo siempre he dicho que es el eje, y es identificación del peligro, evaluación del riesgo, valoración del riesgo y controles sobre esos peligros y riesgos. Son 4 cositas sencillísimas que no se hacen. Necesitamos hacerlas. La declaratoria impulsa a los gobiernos a seguir tomando acción. ¿Qué quieren? Pues quieren que todos los gobiernos le den el espaldarazo y digan, no, yo lo tengo aquí apropiado en mi legislación. Para todos los efectos en Colombia tendría que pasar por el Congreso de la República y ratificarse, como dice la Constitución. ¿Por qué? Porque la importancia de SST es muy alta y hace parte de los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque nos hace algo que siempre hemos querido los que somos prevencionistas, trabajar cultura global de prevención. Si trabajamos en prevención, y llevo 25 años intentando hablar de la prevención, si trabajamos en prevención, no vamos a tener reacción, porque es que no tenemos lesionados. Si trabajamos en prevención, no tenemos enfermos. Si trabajamos en prevención, disminuimos los costos de las que tienen que hacer las ART, ARS, ALLs, como las llamen allá, que son los que administran los riesgos en nuestros diferentes países. Prevención es más fácil que curar. Y también lo digo en clase, cómprese el coche, el carro,
como lo digan allí también, y no le aplique el cambio del aceite al motor. Preventivamente le dice cámbialo a los 5.000, a veces 8.000, a veces 10.000, depende de la marca. Y tú decides no cambiarlo. Y la cambiada te valía, no sé, pongamos ahí $100. Y se te funde el motor. Ya no es prevención, ya es reacción. Y la reacción te vale cambiar el motor. Y el motor ya no te vale $100. Te vale 5.000, 8.000, 10.000, depende de la marca del motor y dólares. Te vale 10, 20 o 30 veces más. De tal suerte que es más satisfactorio, aparte de ser más económicos, trabajar en prevención. No tendremos enfermos, no tendremos incapacitados, no tendremos amputados, no tendremos muertos. Haciendo una prevención consciente y una cultura de la prevención, aprenderemos a hacer mejor las cosas. Evolución de los derechos fundamentales del trabajo, protección del trabajador, porque hay medidas de protección a partir de conceptos técnicos. Cuando hablamos del concepto técnico es el ingeniero que nos va a decir, ah, sí, mira, aquí hay trabajo en alturas, hagámoslo de tal manera. Cuando hablamos del concepto técnico es el experto en explosivos porque vamos a dinamitar una roca que está atravesada en una vía que hay que hacer. Y así esto va a impedir el desgaste corporal y el detrimento de la salud de los trabajadores. ¿Qué hay que hacerlo técnicamente? Claro, también van incluidos los señores fisioterapeutas, los terapeutas, los ergónomos, y nos van a ayudar. Esto es un tema de sinergias y de muchas profesiones y oficios apoyándonos. Y esto nos lleva a proteger la salud mental y física. Y esta salud mental y física va a garantizar la continuidad de la empresa buscando un desarrollo y productividad de los trabajadores y de las empresas. Y esto nos llevaría a progreso y prosperidad de nuestros países. Y es fácil, solo es prevención. Cultura de la prevención. La OIT con la Declaratoria consigue promoviendo sus objetivos principales de vieja data, fomentar trabajo decente, es decente que le den todo lo que necesita, los elementos de protección, la capacitación, entrenamiento, cuidados, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo social entre las partes. De esta manera, después de haber corrido, porque ya me estaba pasando mucho tiempo, discúlpenme por favor, hemos llegado a la terminación. Yo quiero reiterar mi agradecimiento a la doctora Marta Monsalve y a los demás compañeros que nos acompañaron en esta conferencia y a los que ya me referí, y a todos los que nos acompañaron por los diferentes medios, tanto de la servicio de internet que conectamos nosotros a través de FaceTime, en nuestra página en Belisario SAS, como todo lo de el ILTRA. Muchas gracias, doctora Martica, muchas gracias, doctor Arturo, muchas gracias, doctor Marco Tulio, y gracias a todos.